mecánico, ¿cierto? Digamos, yo ya tengo pues la tabla, ya me la prestaron y pues hagámosla y, ¿sí me entiendes? No es lo mismo uno coger, leer, interpretar, hacerlo así a manito, entonces digamos que, Bueno, pero voy a intentar hacerla, profe, y se la voy a enviar. pues es que me gustaría y sería lo más idóneo, ¿cierto? Que pues que ustedes cada uno se tomara el tiempo de poderla formular, de realizar. ¿Por qué? Porque digamos que a veces uno vuelve a la mente muy perezosa, ¿cierto? O se vuelve uno muy perezoso de que todo le pongan a uno en las manos. Entonces, lo más idóneo sería entender, ¿cierto? Porque pues digamos que el día de mañana ustedes van a hacer un avalúo y, pero me hizo falta otro factor, ¿qué hago? ¿Sí? De pronto va a haber como esa confusión. Em, Entonces, digamos que lo que yo les dije, sabemos que hay diversos factores, ¿cierto? Ya va todo, digamos que pues a la necesidad, ¿sí? Y si fueron tomando apuntes o abrimos acá una tabla Excel de algún compañero para que la vaya formulando, digamos, como el factor área, estado, edad, así como hemos hecho en las otras. Mm. La compañera valiente. Claro, mira, Luz dice, aprendí mucho haciendo el taller o ejercicio. Claro, es que así es como uno aprende. O sea, pues básicamente, y se le queda a uno grabado las cosas. Entonces, digamos que se vuelve uno como más práctico en decir, ok, este es el sujeto, este es mi comparable, entonces van ustedes rectificando, pero sí formulé, porque pues digamos que la parte de la calculadora es muy importante saberla utilizar, porque básicamente la herramienta de ustedes es la calculadora, su libreta, su flexómetro, su computador, sus programas, esas son sus herramientas de trabajo, ¿sí? Entonces la calculadora, digamos que em, hay que, cierto, también estar pendiente, no confiarse uno muchas veces del Excel porque puede suceder que a veces no se coge otro valor, que ha señalado otro valor, o a veces no formulamos mal. Entonces, siempre ir, digamos, como también de la mano con la calculadora. Si tenemos alguna duda, entonces hacerlo ahí manualmente, ¿sí? Entonces, ¿quién comparte el Excel? A ver, y lo vamos haciendo entre todos. Y lo mismo es para avalúos rurales, lo mismo para avalúos rurales. Factores, puntos críticos, ¿cierto? Digamos que es como la misma metodología. El único concepto que va a cambiar en avalúos rurales es en la parte, digamos, del cultivo, ¿cierto? Y pues otros anexos más que son diferentes a la parte urbana. Pero básicamente el cálculo es igual, ¿sí? Ay, o sea que bueno, las clases se finalizan el 13, ¿cierto? Según el instituto. El 8 es festivo. O sea que esta es la última clase de nosotros. Bueno, yo en el Classroom les voy a dejar entonces les voy a dejar un formato, ¿cierto? De Word, de más o menos cómo es el modelo de un informe evaluatorio, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que debe de llevar? A ver, lo buscamos y lo presentamos de una vez. Uy, no, el tiempo se pasó muy rápido. A ver, No, profe, es que las clases con su merced se pasan muy rápido. Uno aprende mucho con su merced, pero nos dan muy poquito tiempo con la profe. es que han habido muchos festivos. Clases, urbanos, 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 no urbanos, clases, solos, urbanos. Módulo informe evaluatorio. Creo que es este tiempo. Estoy viendo para varios. Se nos fue. Bueno,
Adicional a eso, entonces vamos a dejar un trabajo final, ¿cierto? Va a ser básicamente igual a esto que vimos hoy. Les dejo pues unos datos ahí en el Classroom. Lo voy a dejar ahorita, ¿cierto? Y sería para que tenga un máximo de entrega para el 12 de diciembre. ¿Listo? El 12 de diciembre. Sí, el 12 de diciembre. 12 de diciembre. Bueno, O lo dejamos para el 11. Ah, pero nosotros no nos vemos los viernes. Ideas, lluvia de ideas. profe, pero que no vaya a ser tan largo porque, por ejemplo, ese fundamento es Virgen Santísima. Profe, Sí, con está muy cariño. bien, ¿les parece? Virgen Por ahí Santa. me lo dejé hace dos semanas o hace una semana, hace 2 semanas les dejé ese. No, profe. Y el de rurales ya lo hicieron, ¿sí? Entonces vamos a ver. Entonces dejémoslo para el. Sí, sería entonces para el 12, entregarlo el 12, entregarlo el 12. Sería algo así como lo que acabamos de hacer, ¿sí? Em, digamos que, o sí, algo así como lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Realizar, pues, digamos, aquí tenemos tres factores, podemos incluir el factor negociación, ¿cierto? Luego factor general y luego pasamos a hacer la estadística y puntos críticos, ¿sí? En el semestre pasado sí tuvieron que presentar ¿y qué? un informe bien largo, pero pues Profe, es que para qué día queda la entrega? Discúlpame. para el 12 de diciembre. Hay 12 Ok. días. Lo vamos a dejar así, como para que aprendan a manejar bien, bien todo esto. Bueno, entonces lo que están viendo en pantalla es más o menos como un informe, ¿cierto? Eh, de avalúos urbanos, entonces pues digamos que ahí ustedes lo ponen bien lindo con sus márgenes, la foto, una imagen de fondo, ¿cierto? Básicamente, entonces la portada pues debe llevar, ¿cierto? La dirección del inmueble a valorar, el tipo del inmueble, la ciudad, quién es el solicitante, quién es el evaluador, la fecha de entrega del avalúo, fecha de emisión del informe y la fecha de la visita de la inspección técnica. Entonces acá dentro de este pie de página, básicamente va, pues, pues bueno, yo lo coloqué así en el diseño, ¿cierto? Pero más sin embargo, pues ustedes lo pueden cambiar, implementarle cositas, anexarle cosas, ya después a gusto de cada profesional. Entonces, pues acá, pues, básicamente es como la vigencia del avalúo, ¿cierto? Vigencia de la avalúa, de acuerdo con el numeral 7, el artículo 2 del decreto 422 de marzo 08 del 2000 y con el artículo 19 del 100 de 1420, perdón, de junio 24 de 1998, expedidos por el Ministerio de Desarrollo Económico y el presente avalúo tiene una vigencia de 1 año a partir de la fecha de expedición de este informe, siempre que las condiciones extrínsecas e intrínsecas que puedan afectar el valor se conserven durante ese año, ¿cierto? Entonces, esos informes de avalúo deben de llevar una tabla de contenido, ¿cierto? Entonces, debe llevar pues ese alcance de trabajo en donde está la información básica del inmueble, el propósito del avalúo, los objetivos, el marco legal jurídico de referencia, vigencia del avalúo, la responsabilidad del evaluador, aclaraciones y declaraciones del evaluador, cláusulas de prohibición de publicación del informe, ¿cierto? Debe llevar también la identificación del evaluador, el tipo del activo o pasivo que se está evaluando, tipo de avalúo, departamento, municipio, si es una localidad, comuna, vereda, barrio, urbanización, eh,
dirección, ¿cierto? Su información catastral, nomenclatura oficial, código predial, si tiene código predial nacional NUPRE, otros indicadores catastrales, documentación, información suministrada, como la escritura pública, ¿cierto? Certificado de tradición y libertad, si se hizo alguna consulta en el BUR de la matrícula, el certificado del uso del suelo según el plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Pues esto también es muy importante. Em, pagos de impuesto predial, ¿cierto? Más sin embargo, si nos vemos en el otro corte, ¿cierto? Si en avalúos urbanos 2, entonces pues digamos que ya tenemos unas bases, ¿cierto? Para poder complementar más lo que nos hace falta, ¿sí? Hola. Eso quería yo preguntar, profe. Sí. Nosotras nos volvemos a ver, ¿no? Nosotros nos Sí, volvemos a ver. claro, yo me imagino, sí, si me contratan, claro que sí. ¿Cómo así que si la Claro. encontraran? No, 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 tiene que Si no, seguir con nosotros, profe, porque con su merced digamos el hilo. sí, claro, en dado caso de que no, entonces ustedes le dicen al profesor, profesor, nosotros vimos con ella esto y esto y esto y quedamos acá. No, Pues no, uno no, nunca nosotros nos sabe, ¿no? comunicamos con la institución y le decimos que la queremos asumir usted como profesora de nosotros. Está tan bonita, gracias. No, pero en dado caso, ¿cierto? Uno tiene que estar, pues, digamos que, pero pues no, Dios quiera que sí, sí, que podamos otra vez. Entonces, pues en ese caso, digamos que retomamos las demás cosas que nos hacen falta, ¿cierto? Digamos que esto que yo les mostré acá, pues es para método de comparación y de mercado, ¿cierto? Ya lo de costo y reposición, pues es la otra tablita que ya tenemos también formulada ¿con qué? Con las suposiciones que ya es solamente cambiarle el valor y listo. Entonces, importante pago del impuesto predial, ¿cierto? Esto pues de acá digamos que o se pide en digamos acá en Bogotá es en el Sinupot, si no estoy mal, ¿sí? Que lo Sí, podemos sí. expedir, sacar, ¿cierto? O si no, digamos que a veces uno entra a mapas en Colombia y de algunos municipios nos bota el certificado o el uso del suelo, del POT o del EOT o del PBOT. Cuando no, pues ya nos toca dirigirnos pues al ente, ¿cierto? Correspondiente a la alcaldía y a ¿cómo es que se llama? A planeación, ¿cierto? Para poder, pues, digamos que revisar bien, expedir esto, ¿cierto? Que si el inmueble se encuentra de pronto en patrimonio cultural, entonces, ¿bajo qué resolución, ¿cierto? Sucedió esto, si el inmueble se encuentra dentro de una zona de plusvalía futuro, si es beneficiario de plusvalía, ¿cierto? Entonces, digamos que todas estas cositas, pues, debemos de tenerlas muy en cuenta. ¿Sí? El uso del suelo y lo que nos diga el plan de ordenamiento, ¿cierto? Si hay algo de conservación, si es, o si a futuro piensan volver esta propiedad, ¿cierto? Como patrimonio o entra a ser otro ente, que ahorita no recuerdo el nombre, pero también es de patrimonio, es esto, interés cultural, ¿cierto? Que es diferente a patrimonio cultural. Entonces, digamos que eso nos sirve a uno para muchas cosas, ¿sí? Em, cliente o solicitante la avalúa, entonces la titulación, información jurídica, propietario, cómo fue el título de adquisición, la matrícula, cuáles son esas observaciones jurídicas, ¿cierto? Que ustedes van a realizar. Obviamente cabe resaltar que tienen que escribir siempre que todas estas observaciones jurídicas no hacen un estudio de títulos, ¿cierto? Descripción general del sector, entonces hay que colocar las delimitaciones, cuáles son esas vías de acceso, cuál es la actividad o uso predominante en la zona, edificaciones importantes y cuáles son esos sitios de intereses, ¿cierto? Cuáles son esos tipos de edificaciones, cuáles son las expectativas de valorización, perspectiva de plusvalía, cómo está la reglamentación urbanística, entonces por eso es importante el plan de ordenamiento, entonces revisar la infraestructura urbanística, cuál es el sistema estructurante, el espacio público, el plan vial primario, sistemas de transporte, cuál es la arteria principal, si hay otras vías anexas, cómo es el equipamiento
equipamiento, si es patrimonio UBI, si no, pues no aplica. Cuál es el índice de ocupación, el índice de construcción, ¿cierto? Referente a la zona, factores ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, si hay alguna existencia de cuerpos de agua, si hay alguna existencia de erosión, si hay alguna existencia de riesgos naturales, cuál es el entorno, cómo es el acceso a las vías, servicios públicos, qué estrato socioeconómico tiene, si tiene zonas de protección ambiental, ¿cierto? Ya entramos entonces a la descripción del inmueble. Características generales del terreno, cómo es esa ubicación, cuál es esa área del terreno, linderos y dimensiones, cómo es la topografía, la relieve, la forma geométrica, cómo es el frente, el fondo, cuál es la relación entre frente y fondo, que esto nos faltó también verlo, pero voy a ver si les subo un documentico explicando esta parte de acá. Vías de acceso, ¿cierto? Del inmueble y qué servicios públicos tiene el inmueble, ¿cierto? Entonces aquí digamos que en esta parte sería bueno, ¿cierto? Colocar, digamos, como una imagen satelital, ¿cierto? Como la relieve, la topografía, la figura geométrica, ¿cierto? Si podemos colocar también imágenes satelitales de las vías de acceso, ¿cierto? Como para tener pues bien en cuenta esto. Entonces, la relación de frente y fondo, ¿por qué? Pues porque digamos que hay en ocasiones de que hay, digamos que preciso tenemos un predio, ¿cierto? De pronto es muy pequeño de frente y tiene un fondo excesivo, entonces es algo atípico, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicar factor correctivo de fondo, ¿cierto? Entonces, digamos que en el mercado es muy importante como tener como esto en cuenta, ¿sí? Ahora, características generales de la construcción. Entonces, tenemos cuáles son esas especificaciones constructivas, ¿cierto? Del predio, el área construida, si hay algún tipo de instalación especial, ¿cierto? Si hay alguna construcción anexa, cuál es el uso previsto del avalúo, ¿cierto? ¿Cuáles son los usuarios que pueden pues revisar el avalúo? ¿Cuál es la moneda de valorización que se va a utilizar? ¿Cierto? Pues en este caso, pues pesos colombianos. ¿Cuál es la fecha de valorización y de inspección? ¿Cierto? Fecha de emisión del informe. ¿Cuál es la base de valor adoptada? ¿Cierto? Que esto lo vimos en las normas IBS, ¿cierto? Las bases adoptadas que hay, que es importante. ¿Cuál es el enfoque de valoración que usted adoptó? ¿Cierto? ¿Cuál fue el método de valoración que usted aplicó? ¿Cierto? ¿Cuál fue la fuente y selección de datos e insumos significativos que usted utilizó? ¿Cuáles son los supuestos significativos o especiales o condiciones limitantes, cierto, que usted tuvo? ¿Cuáles son los resultados de especialistas? Si usted de pronto contrató a un patólogo, digamos, ahí en la ingeniería civil hay una rama que es la patología, ¿cierto? Así como hay para la salud el patólogo, entonces también para la construcción. Entonces, un ejemplo, usted contrató un patólogo para revisar que las fisuras del edificio o de una construcción, ¿cierto? ¿Cómo está esa estructura? ¿Qué riesgos hay? Si de pronto mm, está en ruina, ¿cierto? Entonces, digamos que todo esto, digamos que lo hace un especialista, ¿cierto? O si usted contrató de pronto a un arquitecto, ¿cierto? O si de pronto usted hizo un avalúo para una casa de patrimonio, ¿cierto? O un inmueble especial y tuvo que contratar a un especialista en embellecimientos, en arquitectura, ¿cierto? Pues para poder sacar ese presupuesto, ¿cierto? Para poder realizar el método de costo y reposición. O si usted va a valorar una obra de arte y tuvo que contratar, ¿cierto? A un especialista en estas obras para que revisara la calidad, la pintura, el lienzo, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí entraría todo esto. Si no se contrata, pues básicamente no aplica, ¿sí? Listo, valor y justificación de la evaluación. Entonces aquí es donde vamos a dar el valor, ¿cierto? De ese avalúo, es donde vamos a justificar por qué ese valor, es donde vamos a anexar todas las memorias de cálculos, ¿cierto? Donde vamos a anexar
cuáles fueron las fórmulas matemáticas, estadísticas, los factores, ¿cierto? Citarlos, ¿cierto? ¿Cómo fue esa metodología de homogenización, ¿cierto? ¿Cuál fue el valor adoptado, ¿cierto? El resultado del avalúo. Digamos que este informe está como con las exigencias que hace el IGAC y con algunas exigencias que hace, digamos, las normas IBS con respecto a un informe evaluatorio, ¿cierto? Para bienes inmuebles. Entonces, básicamente acá nos dice declaración y cumplimiento de las IBS, pues es decir, pues que sí se cumplió, ¿sí? Fechas del informe, anexos, entonces ahí dentro de los anexos ponemos fotografías, ya los anexos documentales, ¿cierto? En cuanto a escritura, certificados, se utilizó mapas, planos, bueno, y todo lo que usted haya revisado, ¿cierto? Va a haber un glosario, ¿cierto? Es importante colocar ese glosario. Eh, el glosario lo podemos colocar al final o al inicio, ¿cierto? Ya pues digamos que al gusto de cada profesional. Y lo más importante, toda la documentación del evaluador, ¿cierto? Entonces deben de ir pues su certificado del RA, digamos, si tiene alguna profesión, ¿cierto? Entonces anexar como ese diploma o esa profesión, o si usted ha hecho, digamos, unos avalúos recientes, pues también poderlos anexar, ¿cierto? Su fotocopia de cédula, ¿cierto? Y todo, pues, lo que lo que lo identifica a usted como evaluador y una bibliografía, ¿cierto? De dónde, pues, fue, digamos, como de dónde extrajo, pues, toda la información. Entonces, básicamente acá, para cada una, ¿cierto? Hay como una descripción, ¿cierto? Entonces, digamos que acá tenemos alcance de trabajo, información básica. De acuerdo a a la solicitud, me permito presentar el siguiente informe de avalúo inmobiliario comercial ubicado en la calle ta de la ciudad pues, de Bogotá, zona urbana. Propósito del avalúo, entonces el propósito del presente avalúo busca establecer y determinar el valor justo de operaciones de compra y venta o permuta, ¿cierto? Entonces aquí pues digamos que ya es para cuál sea el propósito, ¿cierto? Pues ya es modificable, o si ustedes quieren modificarlo todo, pues simplemente son como las pautas o las guías de qué es lo que debe contener un informe de avalúo. Del inmueble para el año en curso, entonces ahí obviamente nombramos el año, ¿cierto? El cual se encuentra ubicado en suelo urbano de la ciudad de Bogotá, departamento de Colombia, identificado con folio de matrícula inmobiliaria, número y de dirección catastral, de modo que el ser sometido al mercado de oferta y demanda inmobiliaria en condiciones estables, de tiempo, lugar y sin coacción, se obtenga por el inmueble un precio justo en virtud de la transparencia y de la legalidad. El valor reportado en el siguiente informe evaluatorio será expresado en pesos colombianos y se obtendrá mediante métodos establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAP, en la resolución 620 del 2008. Para la realización de este estudio se han tenido en cuenta aquellos aspectos que son relevantes para la fijación del valor comercial de un inmueble como aspectos de tipo económico, jurídico, normatividad, estado físico y ubicación, los cuales me permiten fijar factores de comparación con inmuebles similares del mercado inmobiliario, método del costo, reposición para la construcción del terreno y el propósito principal es que el propietario o interesado en transar el bien inmueble tenga pues una base para tomar de decisiones. Objetivo del avalúo, pues ¿cuál es el objetivo? Pues determinar el valor justo comercial más probable en el mercado para operaciones de compra y venta o permuta del predio teniendo en cuenta las condiciones físicas, ¿cierto? El vetuste y el estado de la conservación. Dentro de ese marco legal jurídico, entonces básicamente, pues que el presente avalúo, ¿cierto? Se va a aplicar con la normatividad contemplada en la resolución 620 y las normas anexas, pues, al evaluador, ¿cierto? Aquí volvemos otra vez y nombramos, pues, la vigencia del avalúo, cuál es la responsabilidad del evaluador. Entonces, básicamente, el evaluador no será responsable de aspectos jurídicos de naturaleza legal que afecten el bien inmueble, de la propiedad evaluada o el título legal de la misma. El evaluador pues no revelará información sobre la evaluación a nada distinto a la persona natural o jurídica
que solicitó el encargo evaluatorio y solo se hará con autorización escrita de esta, salvo en el caso que el informe sea solicitado por una autoridad competente. Aquí ya tenemos aclaraciones y declaraciones del evaluador, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Nos dice que es importante recalcar que el valor reportado en el presente informe puede tener una variación o tolerancia según las condiciones de negociación. Con la firma del presente informe declaro que no me encuentro incurso en las causales de exclusión previstas, ta, ta, ta. Para este avalúo no se consideran aspectos de orden jurídico de ninguna índole, tales como servidumbre, titulaciones, ¿cierto? Digamos, entonces aquí pues van todas esas aclaraciones y declaraciones jurídicas em, del inmueble. Entonces ahí pues como para que ustedes las lean, ¿cierto? Cláusulas de prohibición del informe, entonces, pues básicamente que se prohíbe publicar de parte o totalidad este informe de evaluación, así como cualquier referencia a la misma, de las cifras de la evaluación, al nombre de afiliaciones profesionales del evaluador, sin el consentimiento del mismo. Entonces, aquí, pues, la identidad del evaluador, ¿cierto? Entonces, que para efectos de cumplir con todos los requisitos contemplados en el Código General del Proceso del artículo 226, se permite hacer o realizar las siguientes manifestaciones previas a fin de llegar los correspondientes soportes relacionados con mi acreditación como perito evaluador así. Entonces, pues aquí se adjunta en el presente documento, pues la copia de la cédula de ciudadanía, ¿cierto? El certificado de registro de evaluadores abiertos con número aval, entonces aquí escribimos el número cuando ya tengan ¿su qué? Su registro, ¿cierto? Entonces aquí copia la tarjeta profesional, ¿cierto? Digamos, de si es abogado, si es topógrafo, si tiene otra carrera anexa, pues entonces aquí la colocamos, o de la profesión que tenga, ¿cierto? Diplomado, si tiene diplomados, qué experiencia tiene, entonces pues se pueden colocar el listado de la experiencia pues que usted tenga, ¿cierto? En los últimos años. Entonces aquí pues digamos que hay algo que dice que manifiesto bajo juramento, que se me entienda prestado por la firma del presente dictamen pericial, anexo al presente dictamen los documentos que me sirvieron como fundamento para obtener el valor comercial del bien objeto de evaluación, además anexo aquellos documentos que acreditan mi idoneidad y mi experiencia como evaluador, ¿cierto? Nombre, cédula, dirección, correo electrónico y número de contacto. Aquí tenemos el tipo de activo pasivo que se está evaluando, tipo de avalúo, pues valor comercial, uso previsto del avalúo. Entonces, pues aquí hay que colocar para qué va a estar destinado, ¿cierto? O si es para una liquidación, ¿cierto? En fin. Usos previstos, entonces básicamente, pues que el informe está dirigido solamente al cliente y no puede ser usado, ¿cierto? Por terceras personas sin una autorización previa. Destino del avalúo, otra vez, mercado inmobiliario, tipo del inmueble, entonces aquí lote, terreno, construcción con casa que está destinado a parqueadero más vivienda o solo vivienda, ¿cierto? Zona, pues zona urbana, destinación actual, bueno, aquí ponemos cuál es el destino, ¿cierto? En este caso tenemos que es un parqueadero o vivienda familiar o si es una vivienda multifamiliar, ¿cierto? Entonces ahí va, digamos que esta descripción. Departamento, ciudad, municipio, localidad, barrio, dirección, si es propiedad horizontal, si es, pues sí aplica, si no, pues no aplica. Estrato, ¿cierto? Aquí pues anexar todos los documentos que usted revisó, ¿cierto? Eh, pero pues también dejando claro, ¿cierto? Que no corresponde a un estudio de títulos, ¿cierto? Siempre dejándolo muy claro. Información catastral del inmueble, ¿cierto? Entonces aquí ponemos pues toda la información que hemos obtenido, nomenclatura, el código, ¿cierto? Eh, bueno, documentación e información suministrada, entonces la escritura pública, mencionar el número, la fecha y la notaría, ¿cierto? El certificado de tradición y libertad, de la matrícula, la oficina de instrumentos públicos de tal fecha con tal fecha de impresión, si lo consultó en el BUR, ¿cierto? Si también buscó certificado de uso del suelo del POT, entonces la norma del uso del suelo del municipio, de la ciudad, ¿cierto? Y el decreto, ¿cierto? Del POT, ¿cierto?
pago de impuesto predial, entonces colocar la fecha correspondiente y pues esto también debe de ir anexo, ¿cierto? Esa fotocopia de ese pago de impuesto. Entonces aquí tenemos un cuadrito en donde escribimos el cliente o solicitante la avalúo, es donde está toda la titulación jurídica, entonces los propietarios, ¿cierto? El número de identificación y el porcentaje, ¿cierto? Si hace más, entonces le agregamos ahí más cuadritos. Título de adquisición, pues el acto, ¿cierto? Bajo el que se adquirió ese bien inmueble, pues aquí en este caso tenemos un ejemplo, una compra y venta, el número de la escritura, la fecha, la notaría y el lugar, ¿cierto? Tenemos identificación predial, entonces lo mismo, dirección catastral, cuál es el folio de matrícula, cédula catastral, NUPRE, número de matrícula inmobiliaria, observaciones jurídicas y redactar todo lo que vieron y analizar e interpretar del certificado de tradición y libertad. ¿Cierto? Y aquí tenemos nota. Este informe no constituye a un estudio jurídico de los títulos de la propiedad. Tenemos entonces aquí características de localización, mapas de localización y georreferenciación. Entonces aquí podemos, digamos que insertar, ¿cierto? Todas las imágenes satelitales, colocar la latitud, la longitud, ¿cierto? Las coordenadas de localización, que esto pues aparece ahí cuando uno busca lo de las imágenes satelitales. Descripción general del sector, perdón. Entonces hay que describir la ubicación del sector, conjunto, localidad, si es un barrio, con qué barrio se está delimitándolo, ¿cierto? ¿Cuáles son esas vías colindantes? Podemos incluir pues también como una imagen, ¿cierto? Donde se puedan ver todos los colindantes, las vías principales, ¿cierto? Importante, siempre que pongamos una imagen satelital, pues colocar, ¿cierto? De dónde se extrajo. Entonces, fuente de información, no sé, Google Maps, ¿cierto? Google Earth o mapas en Colombia, ¿cierto? Y colocamos pues el link. Entonces aquí tenemos un ejemplo, dice el sector donde se ubica el predio objeto de avalúo corresponde a Castilla, el cual se encuentra ubicado en la localidad 3, al suroccidente de la ciudad. Bueno, aquí tenemos de Quibdó, y se encuentra enmarcado de la siguiente manera. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, por el norte con el barrio Tatatá, por el oriente con en el barrio Tatatá, con el sur y con el occidente, pues lo mismo, ¿cierto? Vías de acceso. Entonces básicamente acá, pues es cómo se puede llegar, ¿cierto? A ese sector, cuál es su clasificación, ¿cierto? Como arteria principal, si es metropolitano, intermunicipal, etcétera, ¿cierto? ¿Cuáles son? Ah, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dice, las principales vías de acceso al sector son Avenida 3 Norte y calle 70, autopista Simón Bolívar, las cuales hacen parte de la malla vial arterial principal de la ciudad, son vías vehiculares de doble calzada, con separador, se encuentran pavimentadas, en buen estado de mantenimiento, conservación. También se destaca la avenida Según el Norte, calle 55 y la calle 52. Entonces ahí tenemos como un ejemplo de cómo podemos hacer como esa descripción. ¿Cuáles son las actividades y usos predominantes en la zona? ¿Cierto? Entonces, describir cuál es comercial, si es industrial, recreacional, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un ejemplo que dice que la zona donde se ubica la propiedad horizontal desarrolla principalmente actividades de comercio y servicios de influencia zonal con presencia de almacenes, grandes superficies, centros comerciales, y bueno, y ahí pues toda la descripción. ¿Cierto? Edificaciones importantes y siglas marcas, ¿cierto? Entonces, digamos, una oficina, un polideportivo del barrio Tatatá, un centro recreacional, universidades, ¿cierto? Una parroquia, un puesto de salud o un centro de oficina, ¿cierto? Es como hacer como esa descripción. Aquí, pues bueno, tipos de edificación en la zona, entonces básicamente es mencionar, ¿cierto? Las características constructivas de las edificaciones, ¿cierto? Que se encuentran pues en la zona.
Entonces aquí pues digamos que un ejemplo sería que las edificaciones son residenciales, unifamiliares, que corresponden a casas de 1 y 2 pisos, desarrolladas por el sistema de urbanización en serie con estructura en concreto, muros en ladrillos, jardines, ¿cierto? Entonces como hacer como esa descripción del sector del tipo de viviendas. Estrato socioeconómico, pues básicamente mencionar, ¿cierto? El predominante en el sector y la fuente donde se obtuvo este acuerdo municipal, ¿cierto? Entonces, digamos que esto lo podemos sacar del plan de ordenamiento, ¿cierto? Que ahí también nos lo dice, o básicamente pidiendo pues los servicios públicos de la persona, ¿cierto? Si hay alguna expectativa de valorización, se incluyen, ¿cierto? Si hay zonas de plusvalía, también se incluye, ¿cierto? Como es la infraestructura urbana, pues básicamente es como describir la dotación, ¿cierto? De esa infraestructura, ¿cierto? En cuanto a servicios domiciliarios, que posee, ¿cierto? Esas zonas y posee zonas verdes, parques, sardineles, arborizaciones, recolección de basura, ¿cierto? Y todo lo que hace pues parte a esto de acá. Reglamentación urbanística, entonces básicamente es mencionar, ¿cierto? Según lo que se investigue en el plan de ordenamiento, esquema de ordenamiento, plan básico, ¿cierto? Describir cómo es la reglamentación urbanística del sector, ¿cierto? Equipamientos, ¿cierto? Del sector. Entonces aquí patrimonio B, si aplica o si no, pues no aplica básicamente, ¿cierto? ¿Cuál es el índice de ocupación que también está dentro del plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Entonces es nombrarlo y decir pues básicamente eh, de dónde se extrajo la información. ¿Cierto? Índices de construcción, entonces según el plan de ordenamiento territorial, la resolución del año menciona que en esta zona, bueno, ya se acabó la clase, menciona que en esta zona el índice de construcción máximo es de tanto, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, sí, Lady, entonces yo ahorita les voy a subir más o menos las pautas del taller, ¿cierto? Y les dejo también como este modelo de informe de avalúo, como para que lo leen, lo revisen y pues ya entonces nos veríamos en Avalúos Urbanos 2. Profe, Bueno, perdóname, pero no hay que hacer evalúo, es solamente el Excel, ¿cierto? O sea, el taller va a ser sobre el Excel, sí, no sí, hacer sí, el vamos a avalúo. hacer. No, porque no, el tiempo, pues yo sé que el tiempo no les va a dar, Ujú, ¿cierto? Porque pues esto es de mucha investigación, porque nada más mirando ahí señora. hay muchas cositas. Si ya nos vemos para el otro semestre, cuatrimestre, entonces ahí sí ya lo hacemos porque ya tienen las bases, ¿cierto? Ya pueden consultar, ya pueden realizar, mejor dicho, todo, ¿listo? Pero pues ahorita sería mientras tanto porque no tenemos ninguna nota, ¿sí? Básicamente este corte hemos tenido 2 clases. Entonces básicamente la nota sería el parcial y el taller que vamos a dejar, que es básicamente lo del Excel. Entonces yo ahí les voy a mencionar pues las características y qué factores hay que calcular. ¿Listo? Y no más. Vale, No profe. siendo más, me despido y Listo, nos profe. veríamos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Señor. Sí, señor, correcto. Toca ver el video. Recuerden que el video queda ahí en el claro. Listo. Pues sí, entonces, pues si quiere cuadramos en la clase de que, porque no sé si ahorita tengan clase. Sí, me parece. Me parece bien.
No, listo. Entonces el sábado ustedes me dicen a qué horas por el grupo. Digo, yo estoy incluida, entonces me dicen. Clase a las 6 de la mañana. Ay, no me ponga madrugas. He trasnochado mucho. Por eso lo digo, Salva. Listo. Listo. Sí, ya lo guardo y la coordinadora es la que sube el video, ¿listo? Entonces, si algo cuadramos mañana la hora, ¿sí? Listo, profe. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, que descanse. Un Buenas abrazo. noches.